Dios les bendiga. Puede saludarse así, volverse a ver, darse una sonrisota de acallado y saludarse. Es el tiempo de celebrar como familia y darle gracias a Dios. Quisiera compartir la palabra con usted en esta mañana, compartirla con usted que está en este lugar, compartirla con usted que nos sintoniza en las diferentes redes y por los diferentes canales en los cuales se comparte la palabra. Quisiera compartir con usted hoy, iglesia, un tiempo especial y quisiera poder expresarle que el tema se llama "Los milagros no suceden, los milagros se realizan". Y usted dirá en esta mañana que los milagros, ¿cómo que los milagros no suceden? Los milagros, Dios es Dios hacedor de milagros. Dios hace milagros. Amén. Dios hace milagros. Pero Dios está condicionado por usted y por mí. Porque Dios está esperando que usted y que yo nos pongamos en la brecha donde suceden los milagros. Hay una palabra allá en el libro de Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Yo creo que muchos de nosotros, todos nosotros hemos estado en algún momento frente a un valle de huesos secos, porque los huesos secos hablan de que en ese lugar hubo una gran tragedia, una gran batalla. En ese lugar hubo un gran dolor, porque los huesos secos sugieren dolor de muerte, sugieren el dolor, la tristeza del partir. Los huesos secos a todas luces reflejan muerte y olvido. Un valle de huesos secos reflejan y hablan de olvido, porque esos huesos ni siquiera fueron sepultados. Entonces sugiere olvido. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado ante circunstancias en las cuales nosotros tenemos gran dolor, tenemos tristeza en nosotros, sufrimos el olvido, la adversidad, y usted y yo lo hemos vivido. El tiempo que vivimos hoy es un tiempo noble porque hemos visto la mano de Dios, pero no deja de ser un tiempo de adversidad para la iglesia, para la humanidad. Y nosotros como iglesia posiblemente estamos llamados, y es así, hacer y marcar la diferencia. Pero personalmente nosotros muchas veces estamos viviendo ese tiempo del momento donde se sugieren los huesos secos, donde usted y yo estamos en la expectativa de algo diferente. Esos huesos secos sugieren, como le digo, que hubo olvido, que hubo tragedia. Nosotros muchas veces estaremos ante un valle de huesos secos. Tal vez el valle de huesos secos es su familia. Tal vez el valle de huesos secos es su matrimonio. Tal vez el valle de huesos secos es un hijo que está en drogadicción. Es una enfermedad latente en la familia. Usted podrá ponerle 1000 nombres a ese valle. Y en un momento dado vas a estar anhelando un milagro sobre ese valle.
¿Y por qué le digo a usted que en esta mañana se sugiere el término del mensaje en que los milagros no solo suceden? Hay que llamarlos, hay que buscarlos. Si usted está esperando un milagro en esta mañana, si usted que me escucha, está esperando un milagro en esta mañana, va a seguir esperándolo. El milagro hay que ir a buscarlo. Dice la palabra, y yo quiero enseñarle un par de cosas hoy para que usted y yo tengamos nuestro milagro, porque Dios está esperando hacer milagros en su vida. Dios está esperando hacer un milagro en ese valle de huesos secos que usted tiene al frente. ¿Cuántos de nosotros hemos visto milagros? Hemos visto milagros, pero ¿sabe cuándo? Cuando nos hemos puesto en el lugar preciso en el que Dios quiere que estemos. Dice la palabra: y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Primero que nada, nosotros tenemos que entender, para nuestro milagro es necesario saber que Dios puede hacer el milagro, que Dios puede y quiere hacer el milagro sobre el valle de sus huesos secos. Dios quiere hacerlo. Amén. Es que si usted no puede creer en un amén, que Dios quiere hacer un milagro sobre su vida, ya tenemos el primer problema. Yo sé que Dios quiere hacer un milagro sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi persona, sobre mi corazón, sobre mi ego. Dios quiere hacer un milagro. Pero yo debo creer que Dios quiere y puede y quiere hacer un milagro en mi vida. Yo tengo que estar ahí en ese lugar preciso donde Dios puede preguntarme a mí, ¿tú qué crees? ¿Crees que Dios puede hacer un milagro en ese tu valle? En ese lugar donde Dios quiere tenerme, ese lugar donde yo tengo la capacidad de escucharle, donde tengo la capacidad de contestarle. Porque muchas veces estamos esperando nuestro milagro, pero lejos del lugar de los milagros. Cuando no buscamos su presencia, cuando no buscamos su reino, cuando no tenemos una expectativa de lo que Dios quiere hacer en mi vida, estamos lejos del lugar preciso para que ocurra un milagro. Porque Dios está esperando hacer milagros en nuestra vida. Y Él está exactamente en el lugar. Estamos en el lugar donde podemos escuchar la voz de Dios que nos pregunta, y donde Dios puede escuchar nuestra voz que le contesta. Amén. ¿Está usted en ese lugar? ¿Está usted en el lugar donde escucha la voz de Dios y donde Dios escucha su voz? Porque es ahí donde tenemos que estar para encontrar y llamar nuestro milagro. Ese es el primer lugar, el primer punto. El primer punto es: estemos en el lugar donde Dios puede hablarnos y donde Dios puede escucharnos. ¿Cuánto hace que Dios no le escucha a usted? ¿Cuánto hace que Dios no me escucha? ¿Cuánto hace que yo no escucho la voz de Dios? Primer detalle del milagro: estemos en el lugar donde podamos escuchar la voz de Dios y Dios puede escuchar nuestra voz. Entonces, ahora dice así: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y ¿qué? Y viviréis. Segundo punto para un milagro: tener la capacidad de hablar a nuestro valle de huesos secos, de hablar en la propiedad y en la posición que Dios le da a usted y me da a mí, de poder decir: escuchad la palabra de Jehová, y de tomar autoridad y poder decirlo.
poder proclamar sobre ese su valle de huesos secos y empezar a ver que el poder de la palabra de Dios va a sugerir los cambios necesarios en ese valle para que empecemos a ver nuestro milagro manifestarse. ¿Estamos en el tiempo en que necesitamos milagros? Claro. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de creer hoy que Dios puede operar en medio de esta pandemia? Claro que es posible. Que podemos ver la mano de Dios operar en una pandemia económica, en una pandemia social, en cualquier tipo de pandemia en la que usted esté o yo esté, cualquiera que sea el valle de los huesos secos que tengamos al frente, Dios puede operar en nosotros un milagro. Pero también tenemos nosotros que pararnos en el lugar que Él nos da a nosotros. Somos su iglesia, somos sus hijos, somos sus elegidos, somos las personas más cercanas. Dice la palabra que el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Entonces somos personas cercanas. Y como cercanos estamos escuchando la voz de Dios y Él quiere operar a través de nosotros. Pero tenemos que empezar a hablar las cosas como dice la palabra, a hablar la palabra de Dios. Dice, la fe es, y usted se lo sabe, certeza, convicción. Pero a veces no tenemos la convicción ni para hablar. No tenemos la convicción para decir que Dios puede hacer un milagro. Usted dice, sí, yo sé que Dios puede hacer un milagro, e inmediatamente lo está dudando en el corazón. ¿O no? Cuando a usted le dicen, es que la hermana o el hermano tiene cáncer. Oramos, sí, hermano, Dios puede hacer un milagro, y ya usted lo dudó en el corazón porque no hay convicción. Necesitamos empezar a cultivar una relación con el Espíritu Santo, una relación con Dios que nos permita tener la convicción de decir, Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántas veces he dicho yo, sí, Dios puede hacer un milagro sin creerlo? Pastor, ¿de verdad? Sí, sí. Al igual que usted y al igual que mucha gente, dudamos en nuestro corazón de lo que Dios es capaz de hacer. Lo creemos, lo sabemos, sabemos que Dios no tiene límites, pero de ahí a tener la convicción en el corazón estamos lejos. Amén. Dios puede hacer un milagro, claro, Dios va a hacer un milagro, y usted está dudándolo en el corazón, está saliendo de aquí nada más. ¿Cierto? Es cierto. Miren los chats, muchas veces en los chats usted ve pedir oración por esto, yo uno que está en varios chats, y usted, ¿qué hace usted? Pone una manita de esas de oración, porque es facilísimo, ¿verdad? Poner una manita así de oración, ¿cierto? Pero de ahí, ¿cuánta distancia hay a tener la convicción de que Dios va a hacer un milagro? ¿Cuánta distancia hay? Kilómetros de distancia. Por eso la palabra de hoy nos llama a empezar a cultivar la convicción de que Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios de milagros. Me acuerdo una canción que tenía este españolete Marcos Vidal. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan ustedes? Diríamos nosotros a los pachucos, un piezón. Dios no ha cambiado. ¿Dónde están los hombres? Dice, ¿dónde están los hombres como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están los hombres, las mujeres esforzadas? ¿Dónde están? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros, que es fácil poner un emoji de unas manitas de oración y no oramos. Y que no han inventado los emojis de santidad y todo, porque si no, esos son los que vamos a empezar a usar. Necesitamos cultivar en nosotros la convicción. ¿Y cómo viene esa convicción? Empezando a ejercitar nuestra fe.
cuando vemos la mano poderosa de Dios aquí, cuando vemos la mano poderosa de Dios en cosas muy pequeñas, empezamos a creer de nuevo. Amén. Yo creo que sí. El jueves recibíamos el testimonio de una hermana de la iglesia que vio un milagro lindísimo en su vida, en su vida laboral. El jueves lo recibíamos, ¿cierto? Oiga, y nos acrecentó la fe. Milagro que quiero ver yo es que se conecten algunos el día jueves para que acrecenten mi fe, ¿verdad? Pero cuando nos reunimos y escuchamos que Dios está operando, como lo hizo con el profeta, con Elías, cuando nos reunimos y escuchamos, porque a veces creemos que Dios no está operando, Dios está vivo, hermano. Dios sigue estando vivo. Y se lo dijo a Elías, cuando Elías dijo: ya no queda nadie que crea como yo. Dios le dijo: todavía queda gente que cree como usted, y todavía hay gente que está viendo milagros aunque usted no los esté viendo, ¿cierto? Pero nos damos cuenta cuando nos reunimos y compartimos lo que Dios está haciendo. Los milagros no suceden, hay que llamarlos, hay que atraerlos. Vaya conmigo, por favor, a otra cita y ya casi. Primera de Reyes, capítulo 18. Dice la Biblia. Ay, Dios. Dice que hay un reto poderoso ahí porque hubo un profeta, Elías, que se enojó. Y yo creo que lo primero que usted tiene que hacer para encontrar un milagro es enojarse con la adversidad en la cual usted quiere ver un milagro. Si el valle de huesos secos que usted tiene al frente no le molesta, no va a hacer un esfuerzo para usted para que venga un milagro. Y es que a veces empezamos a consentir en nuestra vida el valle de huesos secos. Y yo quiero que usted me lo entienda. Muchas veces empezamos a consentir el valle de huesos secos, empezamos a consentirlo como parte de nuestra vida, como parte de nuestra herencia, como parte de nuestro cotidiano vivir. Pero cuando a usted un valle de huesos secos le molesta y es una espina en el costado, usted va a clamar y buscar el milagro para que eso suceda. No se acomode con el valle de huesos secos. No se acomode con esa situación familiar. No se acomode con la situación que está atravesando su hijo. No se acomode con la enfermedad. No se acomode con el valle de huesos secos sin vida. Dice que el profeta aquí se molestó con un valle que él estaba contemplando. Dice: entonces acá, versículo 20, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El valle de huesos secos que está contemplando el profeta en ese momento es un valle de huesos secos que podemos llamarle la religión y la idolatría en este momento. Pero el profeta se molesta con ese valle de huesos secos. Dice: y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿qué le dijo? ¿Hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? Llaman a Jehová Dios y llaman a Baal Dios. Esto no puede ser así. El profeta se indigna, se molesta. Se molesta con la situación. ¿Sabe qué? Moléstese con la situación que usted tiene y empiece a orar fuerte por su milagro. Si no le gusta lo que está viendo, que son solo huesos secos, empiece a orar. Moléstese con ese valle. Moléstese con esa situación. ¿Sabe usted que nosotros podemos reaccionar de unas maneras increíbles cuando estamos asustados? Porque el cuerpo genera sustancias que nos hacen
hacer cosas increíbles, ¿verdad? Dicen, se le subió la adrenalina, le dicen, ¿verdad? Y usted, si saltaba 1,5 metros, ahora salta en un susto o en una emergencia, o usted está viendo a alguien que va a caer en un precipicio, la adrenalina lo hace a usted saltar los 3 metros. Porque el cuerpo, el hombre, reacciona de una manera esforzada en determinada situación. Pues si a usted le molesta lo que está viendo, va a tener que pedirle a Dios que le reaccione a usted una adrenalina espiritual para poder ir más allá de donde están yendo sus fuerzas en este momento. Y enójese con la situación. Tome determinaciones que exijan, óigalo así, que exijan que el milagro llegue a su vida. Tome determinaciones que sean pasos de fe para que el milagro venga. Tome determinaciones y decisiones en los cuales Dios pueda ver en usted una mujer o un hombre que tiene la fe para alcanzar su milagro. Amén. Porque su Dios está vivo y mi Dios está vivo. Dice aquí que el profeta se enoja. Y ya ustedes no les voy a narrar toda la historia porque ya la conocen. Y si no, pues léase el capítulo. Pero dice la Biblia que los profetas de Baal empezaron a llamar que se manifestara Baal, que se manifestara, que diera una muestra de vida. Y habían ahí 300 y resto, 400 profetas, sacerdotes de Baal, pidiéndole que se manifestara, pero nunca se manifestó. Porque el único Dios vivo es su Dios y es mi Dios. Es el único Dios que se puede manifestar, crear y seguir actuando por la eternidad. Es el único Dios que puede venir a cambiar el valle de huesos secos que usted tiene al frente. Amén. Entonces dice que después de que los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, se cansaron y casi murieron de angustia y de cansancio, el profeta Elías dice, versículo 30, entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos ahora a mí. Y todo el pueblo se acercó a él y dice que él hizo, primero arregló el altar, dice, arregló el altar a Jehová que estaba arruinado. Hermano, ojo, porque el profeta lo que hace es levantar de nuevo el lugar de Dios en ese lugar. Es levantar el altar de Dios. En medio de la adversidad, Él va a levantar el altar de Dios. Si usted quiere un milagro, si usted quiere estar en posición de alcanzar el milagro, va a tener que darle al lugar, el lugar que le pertenece a Dios. Levantar el altar al Señor. Y entonces dice que Él levanta el altar al Señor. Dice así, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, ojo, alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Recuerde que los profetas de Baal pasaron casi el día completo pidiendo que descendiera fuego para que consumiera el holocausto que le estaban ofreciendo, pero nunca se dio eso, nunca se manifestó. Entonces Elías prepara el altar, prepara todo como tiene que ser. Eso se llama convicción de que las cosas van a suceder. Eso se llama convicción, cero dudas de que Dios iba a hacer algo ese día. ¿Tiene usted cero dudas hoy y 100% convicción de que Dios va a hacer algo en su vida en el valle de huesos secos que usted tiene al frente? Yo creo que sí. Yo creo que Dios lo está haciendo.
quiero decirle que no tengo la fe para hacer caer fuego del cielo en esta hora, porque no la tengo. Tal vez tengo la fe suficiente para ver sanar un resfriado. Tal vez tengo la fe suficiente para ver que mi familia está cambiando. Tal vez tengo la fe suficiente nada más para ver que yo estoy cambiando. Pero tengo la convicción suficiente y creo que Dios es todopoderoso y que va a actuar si yo le permito a Él actuar en mi vida. ¿Cree usted que Dios puede actuar en su vida? Claro. Y si no cree, dígale al Señor, como dijeron aquellos hombres: Señor, aumentanos la fe. Amén. Entonces dice que este hombre preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, mire, la convicción es poderosa y te permitirá hacer cosas absurdas como estas, pero que darán la mano para que Dios haga y traiga realmente un milagro a su vida. Este hombre está pidiendo fuego y lo primero que dice es: mojen la leña, mójenla bastante, hizo zanjas alrededor y dijo: llénenlas de agua. Si usted está pidiendo fuego, lo que menos quiere ver cerca es agua. Si usted está pidiendo que se consuma la leña, usted no va a buscar leña mojada, va a buscar leña seca. Amén. Pero este hombre tiene una convicción de que el milagro vendrá y se está poniendo de acuerdo con un Dios que es un Dios de milagros. Porque el Dios todopoderoso suyo no necesita leña seca para que haya fuego. El Dios de milagros suyo no necesita una familia perfecta para venir a darse Él el lugar y decir: esta familia es perfecta porque yo lo hice. No. Una familia destrozada, Él la cambia y la restaura y la hace nueva. Lo que quiero decirles es que Dios no opera solo en cosas perfectas. Él va a operar en cosas defectuosas, destruidas, y las va a restaurar, y va a restaurar su vida y mi vida, su matrimonio, mi matrimonio, sus hijos, mis hijos. Él va a restaurarlos porque son los que necesitan restauración. Pongámonos de acuerdo con el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios no necesita leña seca. Simplemente necesita un hombre y una mujer de fe que crean que Él va a descender con poder en la vida. Amén. Y entonces dice: mandó a mojar la leña, mojar todo, y dijo: no es suficiente, háganlo otra vez. Y así lo hicieron. Y dijo: hágalo no 1, 2 veces, sino hágalo 3 veces. Que no quede duda de que eso está mojado, ¿cierto? Que no quede duda que hay adversidad, que no quede duda que hay problemas, que no quede duda que hay vicios, que hay enfermedad. Y cuando no hay duda de eso, Dios dice: ahora sí deme campo, porque yo voy a actuar. Amén. Dios lo hará. Y dice la Biblia: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En otras palabras, estoy enojado con lo que estoy viendo. Ahora te pido que tú, con tu poder y tu gloria, desciendas y les manifiestes que tú eres Dios. Qué lindo enojarse uno con el valle de huesos secos que uno tiene al frente y decirle al Señor: Señor, manifiéstate en este valle para que estos vean y para que yo mismo vea que tú eres Dios. Qué lindo cuando usted empieza a ver los huesos llenarse de carne, cuando usted empieza a ver que las cosas empiezan a cambiar y usted dice: esto está cobrando vida. Amén. Y usted dice: esto está cobrando vida. Entonces nuestra fe empieza a acrecentarse. Eso es como cuando usted tira un montón de semillas a la tierra
y no está pasando nada, y usted ve salir una hojita. Un día de estos, bueno, hace algunos meses, los perros de la casa agarraron un tabacón, una mata de tabacón que teníamos atrás, en el patio de atrás, y lo despedazaron todo, no dejaron nada, nada más que la raíz quedó ahí. Y me decía Ana Rita, ¿será que retoña? Lo que hicimos fue estarlo regando ahí, regando y regando, y empezó una cosita así verde a salir, y después otra, y nuestra fe fue acrecentándose. Ahorita tiene como 5 hojas y ya están así, y va de nuevo, y usted dice, está cobrando vida. Qué lindo, ¿eh? Así es lo que estamos viviendo nosotros ahorita. Llámese cual sea el valle que usted tiene al frente, si nos ponemos de acuerdo y en el lugar preciso y escuchamos la voz de Dios y Dios escucha nuestra voz, vamos a empezar a ver que cobra vida, porque Dios sigue siendo Dios. Los milagros no vienen, los milagros hay que ir a buscarlos con la fe. Cualquiera cosa que pidiereis en mi nombre, yo os lo haré. Amén. Pero hay que buscarlo, hay que pedirlo, hay que clamarlo, y Dios lo va a hacer. Entonces no deje de esperar su milagro, porque si lo está esperando, espere sentado. Usted debe buscar su milagro. Dios tiene el poder y Él no tiene límites para hacer lo que usted está esperando que Él haga. Dice así, nada más, y con esto termino. Entonces, versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún secó el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. Porque Dios está esperando un hombre y una mujer que sean capaces de pararse en la brecha y empezar a tomar sus milagros. No espere su milagro, vaya en busca de Él. En la presencia de Dios están nuestros milagros. Amén. Quiero orar por usted en este momento. Que Dios marque en su corazón esta palabra, que el Espíritu Santo toque su vida y cause una inquietud tal que usted quiera alcanzar, ir a buscar su milagro. Deje de esperar, y como dijo Dios al profeta, profetiza, habla a los huesos secos. Y una vez que hubo la profecía y la palabra, los huesos empezaron a tornarse, a tomar músculo, a llenarse de nervios y tomar vida. Así hazlo sobre tu valle de huesos secos, y Dios se va a manifestar con poder y gloria. Amén. Que Dios marque en su corazón esta palabra, que Dios llene de vida su vida en él, que podamos escuchar la voz de Dios y que Dios pueda escuchar su voz y la mía. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Amén. Dios le guarde.